Bueno chicos, vamos a corregir la relación de ejercicios de esta semana. Como os dije en el correo electrónico y como habéis podido ver, en esta relación es igual que la anterior, pero vamos a hacer uso ya de los atributos, ¿de acuerdo? Y nos especifica en una nota en cada ejercicio qué elemento tiene que ser un atributo en concreto. Si os parece, vamos a comenzar a resolver el primer ejercicio, que es el de mezcla de colores. Nosotros ya sabemos, analizando un poco el ejercicio, que necesitamos un elemento raíz. ¿Cuál podría ser nuestro elemento raíz? Pues el propio título de nuestra tabla, mezcla de colores. Pues vamos a XML Copy Editor y vamos a comenzar. Mezcla colores, por ejemplo. Dentro vamos a tener distintas filas, recordáis que tenemos que ir analizándolo por filas, y distintas columnas. Entonces sabemos que dentro de mezcla de colores vamos a tener un elemento, dos elementos y tres elementos. Ya que estamos hablando de mezclas de colores, podríamos llamarlo mezcla, en singular, ¿vale? Y dentro podríamos tener otros elementos como es la mezcla, rojo y amarillo, y el resultado. Simplemente que nos dicen que el resultado de cada mezcla, es decir, rojo y amarillo, negro y blanco, amarillo, azul y blanco, hay que representarle mediante un atributo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Como siempre vamos a trabajar con la primera fila y después vamos a continuar con el resto. Pues como hemos dicho, vamos a crear nuestro primer elemento hijo, que se llame mezcla, y vamos a trabajar ahora con nuestras columnas. Recordad, nos posicionamos en la fila y luego ya trabajamos con las columnas, así como truco, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que esta mezcla está compuesta por rojo y amarillo, ¿de acuerdo? Me vais a perdonar porque me he confundido y he dicho que el resultado era rojo y amarillo, pero en realidad el resultado era naranja, gris, verde claro, ¿vale? Que lo he dicho al contrario. Entonces la mezcla es rojo y amarillo. Pues aquí, rojo y amarillo. Y ahora tenemos que representar en forma de atributo nuestro resultado. En este caso naranja. ¿Cómo podemos poner este resultado? Pues ya sabemos que el atributo va en la etiqueta de apertura del elemento. Vamos a llamar, por ejemplo, nuestro atributo resultado igual y entre comillas vamos a poner el resultado, que hemos dicho que es naranja. ¿De acuerdo? Si nosotros comprobamos si está bien formado, nos dice que todo ok. Esto bien podéis ponerlo de esta forma, ¿vale? En varias líneas, dado que aquí podrían existir más elementos dentro. Pero dado que no hay elemento ya directamente el contenido de mezcla de este elemento, podemos hacerlo en una única línea, ¿de acuerdo? Os lo muestro y ya lo tenemos. Vamos a continuar con el resto de mezcla. Pues tenemos negro y blanco, queda gris, pues entonces lo mismo, sabemos que el resultado va a ser gris, y negro y blanco. Y una tercera, aquí importante respetar las tabulaciones, ¿vale? Para hacer legible nuestro código. Y sabemos que amarillo, azul y blanco, amarillo, azul y blanco, da como resultado verde claro. Y ya tendríamos nuestro ejercicio terminado. Vamos a comprobar que esté bien formado y aquí lo tenemos. Con el resto prácticamente igual. Vamos a realizarlo. En el caso de las ciudades, nos encontramos con que tenemos 3 filas y 3 columnas. Ya sabemos que cada elemento hijo va a ser una fila, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, vamos a identificar el elemento raíz. El elemento raíz es ciudades. Por lo tanto, nosotros podemos poner, voy a borrar este ejemplo, mucho cuidado si hacemos un ejercicio debajo de las palabras a bien formado, ¿vale? Dado que como tenemos que tener solo un elemento raíz, nos va a dar un problema, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí debajo y os voy a decir también cómo podéis solucionarlo por si acaso. Vale,
tenemos ciudades, vamos a utilizarlo como elemento raíz. Y ahora vamos a identificar cada fila. Si estamos hablando de ciudades, pues cada elemento hijo podríamos llamarlo ciudad, ¿verdad? Pues vamos a crear ciudad. Y dentro vamos a fijarnos que tenemos el nombre, el país y el continente. Pero, muy importante, que nos dice aquí, que dice el continente al que pertenece un país hay que representarlo mediante un atributo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros sabemos que nombre y país van a ser elementos hijos de ciudad, pero continente va a ser atributo de país. Pues entonces, nombre, vamos a dejarle una fila porque es cortito, y país, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el primer caso, Nueva Delhi, India. Y tenemos que colocar el continente, que es Asia, como atributo de país. Pues entonces, continente, vamos a llamar nuestro atributo, ¿de acuerdo? Nombres significativos, y vamos a decir que Asia. Y ya lo tendríamos. Vamos a comprobar que esté bien formado y por supuesto no da el error que os comentaba. El error básicamente se produce porque aquí tenemos una etiqueta y aquí tenemos otra. O sea, dos elementos distintos. Y solo podemos tener un elemento raíz. Entonces aquí podríamos coger, si queremos hacer los ejercicios del tirón, pues ejercicios, ¿de acuerdo? Y englobamos los ejercicios en un elemento raíz para poder validar correctamente nuestro XML. Así como truco, ¿vale? Yo siempre recomiendo hacerlo en ficheros distintos, pero si queréis hacerlo del tirón en un mismo fichero, pues lo podéis hacer así. Una etiqueta, un elemento raíz que englobe y ya los tenemos. Vamos a poner el resto de ciudades. Vamos a copiar esto por 3 veces. Por 2 veces más. Nueva Delhi lo quitamos. El tema del continente. Y vamos a completarlo. Yo lo que voy a hacer es hacer así, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir viendo. El nombre, pues Lisboa, que está en Portugal, con continente Europa. Y la tercera ciudad, pues tenemos que es el Cairo, que está en Egipto, que está en África. Y ya lo tendríamos. Comprobamos que esté bien formado y perfecto. Y ahora tenemos un tercer ejercicio un poco más complejo, ¿vale? Pero lo vamos a analizar y vais a ver que es sencillo de hacer. Voy a borrar estos dos ejercicios para tener más espacio. Y nosotros tenemos hechos históricos. Ya sabemos que nosotros podemos utilizar el propio título como elemento raíz. Pues hechos históricos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues fijaros, tenemos un hecho histórico 2 y 3. Pero tenemos una columna, dos columnas y dentro de esta columna se subdivide en 3 columnas. Entonces, nosotros tenemos claro que descripción, ¿vale? Es un hecho histórico, es parte de un hecho histórico. Entonces, vamos a llamar nuestra etiqueta hecho para posicionarnos en el primero. Y ahora, dentro, vamos a crear descripción, dado que es un elemento de nuestro hecho histórico, ¿vale? Y ahora llegamos a la parte de fecha.
Fecha, ya veis que por sí mismo no tiene ningún tipo de contenido, pero tiene elementos como el día, el mes y el año. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que fecha va a ser un elemento que no tenga contenido propio, pero sí va a tener otros elementos como el día, el mes y el año, ¿de acuerdo? A mí no me gusta utilizar la ñ por la codificación, entonces pongo año, ¿vale? Y aquí lo tenemos, siempre tabulando para poder ver correctamente el código, ¿de acuerdo? Y ya, simplemente, tenemos que rellenar. IBM, voy a hacerlo de forma abreviada. ¿Qué día? El 12 del 8 del 2004. Este es nuestro primer hecho. Vamos a un segundo y vamos a un tercero. Vamos a poner aquí el de Google. Lo pongo de forma abreviada. El 4 del 2 el 4 del 9 de 1998. Y el tercero, que es el de Facebook, el 4 del 2 de 2004. Y aquí era 1981, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos. Vamos a comprobar que esté bien formado y ya lo tenemos hecho. Simplemente nuestros hechos históricos va a ser elemento raíz. Dentro vamos a tener una serie de hechos, ¿vale? Aquí lo tenemos, la estructura. Dentro de cada hecho vamos a tener una descripción. Y como tenemos una columna que se subdivide, quiere decir que básicamente esa columna va a tener otra serie de elementos. Ahora bien, muy importante, el ejercicio nos dice la descripción de cada hecho hay que representarla mediante un atributo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que esto sería incorrecto. A ver, está bien formado, pero el ejercicio nos pide que sea un atributo. Pues la descripción, simplemente lo que tendríamos que hacer es eliminar la etiqueta, el elemento, ¿de acuerdo? Y crear un atributo descripción para el primer hecho que sea el contenido que habíamos puesto antes. IBM, puntos suspensivos. Para el segundo hecho, pues lo mismo. Borramos descripción y Google. Y para el tercero, lo mismo con Facebook. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar que esté bien formado y efectivamente sigue siendo un XML bien formado. Como veis, el uso de los atributos es muy sencillo y ya podéis ver vosotros que nos sirve tanto poniendo un elemento como un atributo. Ya depende del XML que queramos formar, pero las dos formas serían correctas.